Buenas noches, de nuevo en Odisea Argentina, con Nico Duhovne ya regresado después de un largo viaje por Tel Aviv, Nueva York. Y Washington. Y Washington. Bueno. ¿Y experiencias? Muy bien. ¿Novedades? Muchas. A ver. Bueno, están pasando muchas cosas con la deuda argentina. Bajo la calma aparente, mientras los precios suben, los distintos grupos de bonistas de la Argentina se han puesto a negociar. Grupos que parecían antagónicos. Por un lado están los bonistas tenedores de deuda reestructurada, los que aceptaron los canjes de 2005 y 2010, los amigos. Y del otro lado, aquellos que litigan contra la Argentina, los holdouts, también llamados por alguna gente. Buitres. Buitres. Los buitres. Estos grupos que parecen antagónicos están unidos en este momento por un factor común, que es el miedo. ¿Miedo a qué? El miedo al default argentino, que perjudicaría a los dos grupos de distinta manera. Por un lado, a los tenedores de deuda reestructurada, porque si bien Argentina podría seguir pagando, cambiando la legislación de los bonos, baja el precio de lo bajaría el precio y eso a nadie le gusta. Es pasar un mal momento. ¿Para qué pasar un mal momento? Y luego, los tenedores de litigios contra la Argentina están enfrentados a una paradoja, que es que cuanto más avanza la causa en Estados Unidos y más fuertes son judicialmente, más débiles se sienten. ¿Y eso por qué? Y se sienten más débiles porque empiezan a notar que lo de la Argentina no es una bravata. Estos que se hacen los locos... Son locos. Vos lo dijiste, no yo. Y que si la justicia americana... Bueno, el gobierno ya avisó que invita a cambiar de jurisdicción y anticipadamente está diciendo yo, esto no lo voy a pagar. Reveló las cartas y eso los asusta mucho, porque si la Argentina, ante el evento de verse forzada a pagar o entrar en default, hace un canje por ley local, saca los bonos de la jurisdicción de Nueva York, hace un canje por ley local que aceptará una gran mayoría. ¿Cuántos? 90%. Muchísimo. Muchísimo. Los créditos que van a quedar contra la Argentina en poder de Elliott van a ser cada vez más débiles. Se van a convertir en esas acreencias que tienen... Es decir, va a tener una sentencia de la Corte para poner en un cuadro, pero en términos financieros muy difícil que lo vaya a cobrar. Ese evento tan temido que se podía producir y que Elliott podía evitar negociando con la Argentina ya se va a haber producido, que es el default de la Argentina. Entonces, en un país ¿qué ha pasado, aislado financieramente, digamos, ese daño hoy ya no es tan grande como podía ser hace 2 años, seguramente sería mucho más grande dentro de 3, cuando Argentina probablemente se normalice en términos de su relación con el mundo, pero si pasa hoy, ellos se debilitan muchísimo y lo saben, y de hecho han comprado los bonos a un precio tan bajo que su margen de negociación es enorme. Ellos compraron los bonos de la Argentina... ¿Con quién negocian? ¿Con el gobierno? No. ¿Cómo es? A ver. El Estado omnímodo de la Argentina, digamos, que gasta por el equivalente al 50% del PBI, no tiene tiempo ni voluntad política de negociar con ellos. La negociación se ha privatizado. Hablan entre ellos y han puesto en el medio... Hablan entre el fondo Elliott, digamos, y con los fondos que tienen bonos reestructurados. Por ejemplo, Gramercy, por ejemplo, GSO, Blackstone, digamos, los fondos tenedores de deuda reestructurada. Estos fondos contrataron al ex reestructurador en jefe del Tesoro de los Estados Unidos, Jim Milstein, que es la persona que condujo todo el auxilio financiero del Tesoro de los Estados Unidos hacia... ¿Los chicos de Carta Abierta saben esto? Yo creo que no. Pero que cuando hubo que darle rápido plata a AIG, al Citibank, lo hizo este señor Jim Milstein, que está coordinando las reuniones entre estos bonistas, que por supuesto Elliott lo va a negar, pero el jueves pasado, aceptó los términos de la propuesta y los dos grupos de bonistas informalmente se dieron la mano. Eso quiere decir que los bonos el viernes volaron. Volaron. Digamos, manejar la negociación y la información tiene sus ventajas. Por ejemplo, poder posicionarse. Eso es lo que está ocurriendo, Carlos. Ahora, falta el tercer actor, falta la Argentina, falta que el gobierno avale esta negociación, donde además tiene que reabrir el canje, y que luego los bonistas reestructurados le cedan una parte... Probablemente el gobierno lo haga porque va a decir yo en realidad no le pagué a los holdouts como dije que no iba a hacer y me arreglaron el problema terceros en discordia que quedaban
digamos, perjudicados por un default porque el juez de Nueva York los tomó como rehenes, que Así son es. Gramercy, etc. Gramercy, que dicho sea de paso, compró los arbitrajes de las empresas que litigaban contra la Argentina en el CIADI. Sí, compró los juicios. Sí. 3 de los juicios. ¿Les pagarán más en esos arbitrajes para que haga esta operación con los holdouts? ¿El gobierno argentino le pagará más los arbitrajes para que facilite esta negociación Bueno. o son carriles separados? Son carriles separados, aunque lo que hay es una línea muy abierta. Vos sabés que Gramercy fue el fondo que en 2010 lideró. Gustavo Ferraro. Bueno, Gustavo Ferraro en esa época no estaba en Gramercy, pero Gramercy fue el fondo que estaba Hoy está en Gramercy. atosigado de bonos argentinos y que en 2010 fue a golpear las puertas del Ministerio de Economía para que reabra el canje y lo que conocemos finalmente como la reapertura del canje de 2010, donde en el medio estuvo la consultora Arcadia, que fue la que le abrió las puertas. Bueno, quiere decir que se resuelve o se podría resolver el problema de los holdouts por la presión que metió la justicia sobre los tenedores de bonos reestructurados y al próximo gobierno le quedaría un problema menos. Yo creo que el camino que se está emprendiendo con este acuerdo entre bonistas es tortuoso, es largo y es probable hasta que fracase, porque hay enormes problemas de coordinación para hacer extensivo esto a los tenedores minoristas de bonos. Ahora, la gran noticia que hay que leer aquí es que Elliott estaría dispuesto a aceptar un valor para cerrar la negociación muy inferior al que surge de la causa judicial, en la cual se reconocen $3 por cada dólar original de deuda que ellos compraron a 20 centavos y que probablemente en $1 o $1 y un poquito más estarían dispuestos a cerrar. Y eso se deduce de los términos de esta negociación. Muy interesante. Esto vos lo ves como hay gente que dice, bueno, entonces empezó a normalizar la economía, Cristina. No Paga creo. el CIADI, se resuelve el tema de los holdouts. Yo no creo. O sea, esta es una negociación entre No, yo privados tampoco creo. por ahora, Yo tampoco digamos, creo. que suple justamente la falta de iniciativa del gobierno nacional. Y en el caso del CIADI, lo que está haciendo el gobierno es ir por una caja. Es arreglar el CIADI para que Estados Unidos cambie su voto en el directorio del Banco Mundial y destrabar fondos que están frenados desde 2011. Entonces, una caja como podría haber sido estatizar, no sé, el comercio exterior, pero encontraron esta antes. Buscar Entonces, dólares. Buscar dólares. Bueno, si mirás las encuestas, las de estos días, están hablando del resultado de la elección del próximo domingo. Pero además dan un pantallazo sobre la situación en que está la presidenta frente a la opinión pública. Según el encuestador que consultes, el más negativo dice que tiene 35% de imagen positiva, otros dicen 40%, los encuestadores de Macri dicen 50%. Quiere decir que Cristina Durán Kirchner Barba. está muy bien, si se la compara con otros presidentes en el trance en el que está ella, que es ir a perder una elección. Este estar muy bien me parece que refuerza la idea de que no va a haber cambio alguno en materia económica. Digamos, en la medida en que la opinión pública la premie, ella va a tener muy pocos estímulos para decir, bueno, la verdad, me voy hecha pedazos, trabajo para otro, normalizo todo esto para que Scioli, Urribarri, el que sea, pueda ir a las elecciones con un auto que no esté chocado. Me parece que eso, que es el sueño de Scioli, ¿Cuánto? se aleja en la medida en que ella diga, bueno, acá hay un capital político para conservar y para seguir haciendo política con este, llamémosle así, modelo después del 2015. Por lo tanto, coincido con vos en que normalización económica no va a haber. El único que quiere que se vaya Moreno es Moreno, que no le va a poder explicar a la presidenta por qué el acuerdo de precios estalló ya hace mucho por el aire, y creo que se lo va a poder explicar menos todavía después del 27 de octubre, después del próximo domingo, porque un gobierno con menos poder va a poder regular menos. Pero de eso Ahora yo tenemos te diría que vamos a hablar ahora. Tenemos un morenólogo. Claro, tenemos dos morenólogos, Susana Merlo y Pancho Olivera, son dos excelentes periodistas que se dedican a recorrer el campo empresario, la relación entre la política y los negocios. Con ellos vamos a hablar de todo esto. Porque empresarios no vendrían, ¿no? A hablar ante las cámaras. No, no creo, no sé. Alguno tuvimos, no sé si están tan Tuvimos remisos. uno. En idea estuvieron bastante sueltos de lengua. Salvo Cristiano, ¿hay otro que haga algún show? Bueno, ¿O? Cristiano se le escapa un poco Sí. la lengua. Bueno. Y después vamos a ir a un bloque también sobre la realidad política, vista, sobre todo este último tramo de la campaña,
por la mirada de dos extranjeros que están muy acostumbrados a escribir sobre la Argentina. Uno es César Felicio, que es el corresponsal de Valor Económico, un diario dedicado a cubrir la actualidad económica en Brasil. Y el otro es Tajo Turner, que es el corresponsal de Dow Jones en la Argentina y que nos van a contar cómo están viendo ellos y cómo cuentan ellos esta realidad de cambio político que vive hoy el país. Pero ahora vamos a hablar con Susana y con Pancho. ¿Cómo les va? Buenas. ¿Cómo están? Buenas, buenas. Bueno, ¿cómo están viendo los empresarios, cómo se están alineando, cuál es la agenda que tienen en la cabeza? Susana, sobre todo vos que estás tan ligada al mundo agropecuario, frente a esta transición que se ha iniciado a partir de las primarias. Yo te diría que en términos agroindustriales las expectativas son escasas, tirando a nulas. No se esperan grandes cambios desde la óptica oficial, solo los forzados absolutamente por la necesidad, no por una decisión política, a pesar de que urge tomar correcciones, pero los empresarios no tienen grandes expectativas. Vos cuando decís forzados por la necesidad, ¿qué estás viendo? Como algo que ya no aguanta más. Bueno, si uno analiza la necesidad de divisas que tiene el país y el salto que estuvo pegando el dólar oficial estos días, te das cuenta que hay una necesidad de reacomodar un tipo de cambio que dé alguna competitividad, porque si no, ya no se puede exportar. Es decir, lo más competitivo en exportación que tiene la Argentina, que es la agroindustria, sea la producción primaria del campo, sea agroindustrial, se está quedando afuera de todos los mercados, hasta los vinos, por falta de competitividad. O sea, incremento de costos internos, tipo de cambio, fletes que te sacan directamente del mercado a más de 450, 500 kilómetros y un mercado interno muy regulado en los precios. Entonces, el que vende para el mercado interno tiene los precios muy regulados por la mesa de los argentinos, el que tendría que apuntar, claro, el que tendría que apuntar a la exportación, tipo de cambio sumado a incremento de costos no se lo permite. Si el gobierno necesita divisas, algo va a tener que hacer con uno de los sectores más competitivos que tiene para poder colocar. Francisco, ¿se le están animando ahora los empresarios al gobierno? Es decir, el temor a Moreno, ¿está cediendo un poco? ¿Vos la suba de precios en las góndolas nos está reflejando algo? ¿Cómo? Hay cierta distensión, ¿no? Eso queda claro. Recién ustedes hablaban del coloquio de idea. Creo que eso es un hecho en sí mismo, que haya habido una enorme cantidad de empresarios que antes no se animaban a ir y fueron. Por primera vez había empresarios que no se animaban a ir. Claro. Yo sabía que había funcionarios que no se animaban a ir al coloquio de Siempre idea. fue una vidriera. ¿Qué novedades hubo en términos empresariales este año? Bueno, tenías, por empezar, a muchos banqueros. De hecho, hubo una reunión importante del sindicato y los bancos. Sí. Los banqueros antes no se mostraban. IDEA siempre fue, a los ojos del gobierno, un foro opositor. Sí. Y ahora la novedad fue que no se discutió eso porque no importaba si iba o no alguien del gobierno. En los últimos 8 años, siempre IDEA tuvo el complejo respecto de otras conferencias, por ejemplo la conferencia industrial, de ser el foro que no convocaba a funcionarios. Este año no importaba, ¿se entiende? Porque la estrella política no estaba en el gobierno. Hubo un panel opositor de 3, de Stolbizer, Massa, de Narváez, que se llevó prácticamente toda la audiencia, y si hubiera ido, probablemente Insaurralde hubiera sido uno más. Esto marca una diferencia enorme respecto de lo que pasaba en otros años. Es como una especie de TN que ahora necesitarían ir, digamos. Exactamente, ahora exactamente, necesitarían ir. Que es cuando la gente no tiene tanta expectativa en que vayan. Ya es irrelevante si van o no, ¿no? Me parece que este es el principal hecho político. ¿Hay algún nuevo alineamiento empresario? Es decir, más allá de la anécdota de la CGE, Peretti, digamos, grupos que no mueven el amperímetro en términos empresarios, entre los grandes empresarios, ¿se está produciendo algún realineamiento? Sí, no? hay algunas reuniones para hacer algo, salvando las distancias de lo que fue la mesa de diálogo en el 2002. Hay desde mineras hasta bancos, hasta ¿Cómo es eso? A sector ver, explícalo bien. agroindustria. Empresarios que en realidad todavía no saben bien a dónde ir, pero sí crear un consenso con determinadas condiciones que ellos dicen, esto tiene que estar. Por primera vez queremos discutirlo.
siempre hay una ambigüedad porque nunca se animan del todo a salir, ¿no? Fíjense lo que está pasando, por ejemplo, con los pedidos que le está haciendo el gobierno para invertir en los BADES, los bonos estos del blanqueo. ¿Cuál es la mejor salida empresarial? Lo estamos analizando. Lo más probable es que haya muy poca respuesta, pero el lo estamos analizando les permite. El deber fiduciario que tenemos, no podemos, esa la conozco. Susana, ¿cómo va a ser la cosecha de 2014? Horrible. Más allá de los precios, las cantidades. No, horrible. Contanos, Tenemos contanos hace esa 6 dinámica. meses. Es que, a ver, el gobierno se entera tarde, mal y nunca de lo que pasa. Los números oficiales son tan malos como los del INDEC. O sea, creo que el día que pase esto va a haber que poner la década dentro de un paraguas porque no se van a poder usar los Pero es muy números como importante lo que está diciendo, referencia. porque a los precios de hoy, la cosecha del año que viene, si se repitiesen las cantidades, ya vale 5.000 millones de dólares menos por la caída de precios. Que son precios buenos todavía, pero han caído. Ahora, en cantidades, ¿va a haber menos? Depende de qué cantidades tomemos. A ver, de junio a julio, el gobierno apareció de repente 1 millón de hectáreas más de maíz. Sí. Aparecieron de golpe, no se sabe cómo. O sea, no es más o menos 3 o 5%. Acá es 25, 30, 35%. Bueno, ese 1 millón de hectáreas más no fue convalidada por el sector privado. O sea, el gobierno dijo hay 32 millones de toneladas de cosecha, el sector privado insiste que hay 24, 25. Ese es un dato. El jueves pasado... O sea que hay un INDEC de la producción agropecuaria. Sí, por supuesto, por supuesto. Y los que están tomando previsiones respecto de la oferta de dólares que va a haber el año que viene, confían en ese INDEC. Depende quién es. O miran el USDA. Depende quién es. O saben que va a haber menos. El USDA no lo podés mirar porque siempre viene ralentado, viene 3, 4 meses atrasado. Aclaremos que el USDA es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que mira la siembra en los países más importantes. Las perspectivas más importantes. Vamos a decir, el jueves pasado salió el informe Estado del Cultivo de Trigo, ya de esta campaña 14, dentro de un mes tendría que empezar a entrar, y desapareció a las 6 horas. El propio Ministerio de Agricultura había sido más bajista que la orden que le habían dado al sector privado. Entonces el sector privado hablaba de 10 millones de toneladas y el Ministerio de Agricultura salió con 8 millones de toneladas de estimación. Por supuesto, desapareció esas 8 millones de toneladas, ¿cómo comparan con las de 2013? ¿Es más? ¿Es menos? Lo mismo. Es la misma escasez porque originalmente habían dicho que había casi 9 y el mes pasado ajustaron a 8.2 la cosecha pasada. La de maíz se está derrumbando este año porque es costoso. El maíz se está derrumbando más que porque es costoso, se está derrumbando porque hay una seca brutal que no deja sembrar. Claro. Entonces, si uno le suma el costo, es mucho riesgo irse fuera de época para sembrarlo. Y hasta ahora la soja, digamos, está todavía en tiempo. Hay que ver cómo evoluciona el clima. Vos decías al comienzo que el gobierno está buscando dólares, donde sea. Da la impresión. Aquí va a tener un problema adicional con la oferta de dólares. ¿Y pensás que hay algo en estudio, que hay alguna idea que van a aplicar para este nuevo problema? Hay muy pocas ideas, hay muy poca creatividad. O sea, las ideas de este gobierno, si uno calcula que en el año 2002 las retenciones eran de 900 millones de dólares y este año son de 10.000 millones de dólares, te das cuenta que la creatividad para juntar dólares no es muy grande, es incrementar la propia tasa que tienen. Francisco, ¿qué dicen los empresarios del tipo de cambio? ¿Cómo se sienten con este tipo de cambio oficial y qué esperan para después de las elecciones? En realidad, lo que esperan probablemente es una corrección, digámoslo, es una devaluación, ellos hablan de corrección. Devaluación acá se llama un salto, no esto que estamos haciendo de 2% mensual, 3% mensual. Ellos están incómodos, sobre todo, bueno, Susana hablaba recién de las economías regionales, justo el vino es el sector que está complicado, pero hay muchos más. Bueno, así les van las elecciones. Claro, exactamente. ¿No? En las provincias donde esas economías están hundidas por el tipo de cambio, el gobierno pierde. Por ejemplo, con el vino de Jujuy, el vino de Salta. Bueno, todos esos productos, no es solo el vino de Salta es muy bueno. El vino de Salta hay un muy buen vino. Muy buen vino, sí. Entonces, esto, bueno, de hecho, está generando, por ejemplo, en la Unión Industrial, hay una presión grande de las economías regionales y en la cúpula, acostumbrados a negociar y a ser un poco más cautos en las declaraciones, están esperando a ver qué pasa en las elecciones. Probablemente ahí sí tengamos una distensión total después del domingo, ¿no? ¿Qué quiere decir una distensión total después del domingo? Que van a decir probablemente cosas que hasta hoy no decían. Vemos
empresarios que están hablando ya abiertamente de que el gobierno está gestionando mal, por ejemplo, el tema de la energía. Eso, Cosa que sucede prácticamente desde que el gobierno llegó. Se va a empezar a Desde hablar antes. mucho de la competitividad, que es el eufemismo que usan los empresarios cuando sucede quieren... desde el que se mueva 2002, tipo de antes que el cambio. gobierno llegara. Desde que el gobierno Sin llegó. embargo- Ahora, ¿y cómo los ves alineados respecto de los candidatos? Bueno, ahí es interesante porque a simple vista pareciera que Massa los Se lleva cautiva todo. más. Sí, Sí. pero no es tan así. A ver. No es tan así. A ver. Porque Massa no es tan confiable como ellos quisieran, ¿no? ¿Qué necesitaría hacer para ser más confiable? Un Scioli. Claro. Tener menos gen asesino. Exactamente. Ellos Perder algo. negociar, perder algo, saber que Ser más débil. ser un poco más débil. El problema de Massa es que ellos lo ven muy parecido a Néstor. Es Y parecido, tiene su muchas Malena, cosas. además, su Cristina. Y tiene eso, claro. Ahora, en el trato también personal, el otro día, por ejemplo, la visita de Massa a IDEA no cayó bien. A ver por qué. Primero porque llegó más de una hora tarde. los Como dos- Néstor, Como Néstor. premonitorio. Bueno, si hubiera Llegó- idea. Llegó, claro, a las Cristina llegó 2 horas tarde. 7:30 hora Cristina, digamos, Sí. ¿no? Bueno, entonces, habían hablado los otros dos candidatos, no los escuchó, se abrieron las puertas, entró con una comitiva enorme como si fuera un jefe de Estado. Bueno, es peronista. Peronista no puede Ok. estar solo. Es cierto. Estaba el moviconero. Ahora, Claro. y en el trato personal, tampoco es una persona que se pueda decir que tiene la humildad de San Francisco de Asís, ¿no? No. No exactamente. No. Entonces, Ni la de San Ignacio de eso- Loyola, siquiera. exactamente. Entonces eso molesta y lo que no quiere decir, yo no digo que esto vaya a influir en la gestión, pero por otro Influye lado, muchísimo. Y es el gran problema, además, que tiene Massa con el peronismo. Digamos, Probable. cualquier gobernador del interior de más de 60 años no quiere ser gobernado por un chico de 40 que de un solo bocado se comió a Cristina y Scioli y que además te dice que desde la intendencia se va a saltear la gobernación y va a gobernarte el país. Bueno. Digamos, le tienen pánico. bueno, probablemente, bueno, esto lo vio, Néstor lo vio antes que ninguno, que era Claro. el que él decía que iba a llegar Claro, claro. porque tenía ese gen, ¿no? Entonces me parece que el alineamiento en ese caso también es ambiguo. Probablemente estemos En ante cambio, Scioli, y Scioli es más confiable para ellos. Pero le desconfían también, por el otro lado, que es demasiado permeable a los pedidos del gobierno, ¿no? Entonces, ahí probablemente haya otra ambigüedad, ¿no? Para el cortísimo plazo, probablemente se alineen con Massa y después en el largo y en puede el ser otra 2015 cosa. tal vez van con Scioli. Es decir, Falta mucho. a Massa bueno, para dar el tiro de gracia y después a Scioli para gobernar. Pero digamos. vos no ves una alternativa fuera del peronismo, por lo que estás diciendo, en el mundo de los negocios. Yo no veo, es irrelevante lo que yo pienso. Yo te estoy contando lo que dice... No los es irrelevante porque estás metido ahí adentro todo el tiempo, Bueno, así que yo te digo, para un vayan empresario... a leer las notas del señor. Bueno, para un empresario hoy es muy difícil pensar en una alternativa ajena al peronismo por una Ni cuestión Macri. ni Macri, por una cuestión de gobernabilidad. Eso lo han Susana. aprendido desde 2003. ¿El campo piensa lo mismo o tiene otra cultura? El campo en realidad no cree a esta altura absolutamente nada, ni tiene expectativas nadie. mayores. Están más preocupados por otro tipo de cuestiones, muchísimo más estratégicas que ninguno de los que venga la va a poder solucionar en ¿Por forma ejemplo? inmediata. Por ejemplo, el tema energético. O sea, las 3/4 de las industrias del país están con cortes de energía, están paradas. Entonces, y eso no lo va a arreglar nadie. Las más eficientes y las más integradas están tratando de ganar porcentajes de autoabastecimiento, pero no más de eso. Y eso no tiene solución en 2, ni en 4, ni en 5 años. Entonces, por un lado energía y por el otro lado exportación. El sector pesquero está muerto. Sí. Está muerto. No hablemos del sector frigorífico, porque exportamos menos que Paraguay en este momento. Bueno, también se ven las elecciones, ¿no? Con el secretario Por de supuesto, Pesca y pero lo de que quiero Agricultura decir en- es, perdimos un cuarto rodeo vacuno para la mesa de los argentinos, para el mercado internacional. Perdimos la pesca como rubro de exportación, que adentro casi no se consume. Perdimos 6.000 tambos en la mitad de las usinas. Todo eso es interior. Economía regional es de la General Paz para el otro lado. Ahora, Susana, uno cada tanto con el campo se lleva sorpresas, como en el medio del lío de corto plazo uno se entera que algo de largo plazo muy bueno estaba pasando y que uno se estaba perdiendo.
¿En este momento nos estamos perdiendo de algo o lo que hay es lo que vemos? No, a ver, es un sector que ha aprendido, como es de mediano y largo plazo, bueno, la forestación es la más, ¿no? Claro. O sea, que son 10, 15 años, Sí. ha aprendido a pasar de la coyuntura, a ser muy conservador en sus movimientos, a no jugarse plenamente, pero queda el tendal por el camino. Claro. O sea, teníamos 24.000 tambos al principio de los 90 y tenemos menos de 9.000 en este momento, por dar cifras, ¿no es cierto? Nos estamos perdiendo mucho. Para el sector agroindustrial argentino, esta fue la década perdida, no la década ganada. Hemos perdido posicionamiento en los mercados, de estar en el lugar 11, pasamos al lugar 60. Una pregunta, Susana. La inflación este año va a terminar cerca del 25-26%, pero muy ayudada por un precio de la carne que no se ha movido, de carne vacuna que no se ha movido en el año. ¿Por qué es eso y va a seguir pasando, va a seguir ayudando o no? Porque no va a seguir ayudando tanto. Por dos razones, desde mi punto de vista. La primera es que el tema de no poder exportar por falta de competitividad del tipo de cambio hizo que quedara todo, digamos, para el mercado interno, por un lado. O sea, se achicaron al mínimo las exportaciones de carne vacuna. Y eso mejora la oferta. Por el otro lado, el sector pollero terminaron con los subsidios que recibían en forma directa, se le terminaron y al mismo tiempo también sufrió la falta de competitividad del tipo de cambio, con lo cual ese tremendo volumen de producción con exportaciones crecientes muy grandes terminó volcándose también al mercado interno, con lo cual salió a competir el pollo contra la carne. Estamos comiendo 116 kilos de carne en total entre pollo y carne vacuna, es decir, son niveles extraordinarios. Pancho, vos estabas contando que lo ves al empresariado como más entrando en una zona, en una transición hacia la sinceridad, a poder decir un poco más las cosas que ven y estar menos asustadizos, no con el miedo que han tenido durante todos estos años y que vos reflejás muy bien en tus crónicas. ¿Cómo imaginás que el gobierno va a reaccionar ante esa irreverencia o ante esa impertinencia? Bueno, por eso es que no se terminan de largar del todo y están esperando el resultado del domingo. Probablemente mal, porque... El domingo supongamos que gana Massa la provincia de Buenos Aires por 12 puntos. Sí, probablemente haya más que se animen, pero también reacciones del otro lado, eso no hay dudas. De hecho, ha pasado, en el 2009 pasaba lo mismo, ¿no? Parecía que se distendía todo y, sin embargo, una sobrereacción del gobierno. Y entre otras cosas contra los medios, ¿sí? De todas maneras, Carlos, en este caso me parece que el tema no va a estar solucionado en la medida en que no haya instituciones que pongan un colchón entre el regulador y los regulados. No puede ser que dependa de quién hable en un diario para que se tome una medida, ¿no? ¿Y eso por qué ocurre? ¿Por qué el empresariado, la sociedad civil, carece de esos entramados institucionales que le permitan plantear determinadas ideas sin perder la empresa al que las plantea? Eso me parece que es una cuestión cultural argentina, pero está claro que en la Argentina, con instituciones débiles, empezando por la justicia que siempre va detrás de la política, no es lo mismo que países de la región como Brasil, por ejemplo, que uno habla con presidentes de compañías que perfectamente dicen lo que piensan y hay un sistema que funciona independientemente de cada individuo y de la actitud de cada uno, ¿no? Del grado de expresión política que tuvo el campo en el año 2008, Susana, para lo que decía Pancho, que es la capacidad de intervención institucional sobre la política de los distintos sectores, de aquel momento, mesa de enlace 2008, ahora, ¿qué evolución le ves al empresariado y específicamente al campo? Para mí hubo involución, no evolución. O sea, el capital político del 2008, el sector primario fundamentalmente, creo que lo perdió en muy buen grado. Entre otras cosas, creyeron que esa alerta que habían puesto alcanzaba y no se dieron cuenta que a los 4 o 5 meses se había dado vuelta la taba y todo empezaba de vuelta y una escalada muy fuerte donde el sector oficial evidentemente tenía una capacidad muy importante. Ahora el tema, por eso dije al principio que más allá de lo que la urgencia imponga, es decir, el tema energético es muy grave. Estás obsesionada con eso. Pero estoy obsesionada porque están muchas empresas paradas y eso no lo medimos en capital, pero sí se mide en interior, porque una empresa para un turno, pero hay empresas que tienen que parar
Ya adelantaron vacaciones, ya adelantaron mantenimiento, ya no tienen que parar. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. En el próximo bloque vamos a estar hablando de la Argentina y el mundo. Vamos a tener a Carola, el cierre más adelante, así que sigan con nosotros. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Vivilos con Arcor. ¿Están contentos con el hermanito nuevo? Gran Siena. Hay lugar para todos. Como las flores de azahar, tu amor perfuma mi vida. Como la sal de los mares. Pero la puta. ¿Qué es eso? ¿Y qué querés con lo que pagaste, loco? Se jode el lector. Poner 2 manguitos más, contratar el servicio de premium. ¿Ahora qué hago? Llegaré a un viaje, que nunca falla eso. Muchachos, ¿para dónde van? Claudia, me pedís un remix. ¡Un remix! Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. La calvicie es hereditaria. Por suerte, los valores también. Pharmacity. La salud también se contagia. Seguimos en Odisea, ahora estamos en una mesa donde nos van a ver desde afuera. Estamos con César Felicio, que es brasileño, escribe para Valor Económico, y estamos también con Taos Turner, que es periodista también, escribe para Dow Jones y es estadounidense. Y los dos nos van a contar cómo están viendo este momento político y la vida pública argentina en estos días. Me gustaría arrancar por César porque mientras estábamos en la tanda, nos estaba transmitiendo una impresión que él se había llevado del coloquio de IDEA los años en que él fue al coloquio de IDEA, que no fue este año, pero sí años anteriores. Sí, las impresiones que tuvo cuando he ido al coloquio de IDEA, que ha sido en 2011, un poco antes de la reelección y en 2012, ha sido de un empresariado muy reacio a se manifestar políticamente. Y me acuerdo de una historia que se pasó cuando llegué en Argentina, muy impresionante para mí. Yo he ido a conversar con un dirigente empresarial, un dirigente conocido, y él estaba con un cuidado que me impresionó, porque no me dejó tomar ninguna nota, ni grabar, ni siquiera me quedar con un bloque o algo. Casi ni un secretismo increíble, y entonces empezó a hablar. ¿Te pidió que te abras la camisa, no? Para ver si estabas cableado, Casi ¿no? eso. Y no habló nada, Claro, claro. Habló generalidades, cosas que no habría, a mi juicio, mal ninguno en hablar públicamente. Entonces, ¿le dio vergüenza, digamos, decirte que no te quería recibir? Este miedo es algo que me impresionó muchísimo cuando llegué en Argentina por parte de empresarios, ¿no? La idea de que en Brasil hay un empresariado con mayor capacidad de visión estratégica respecto de la política, con mayor autonomía del poder, ¿son mitos argentinos o vos comparando un país con otro te llevas la misma impresión? No diría un mito, diría una exageración. A No ver. es tanto así.
A ver. El empresariado brasileño es un empresariado también que tarda a se manifestar y cuando se manifiesta también es muy cauto. Y se empezó de una manera inequívoca, algunas veces, sobre todo contra el actual gobierno, antes del actual gobierno ser gobierno. O sea, ¿No le gustaba Dilma al principio? No le gustaba Lula. El PT. Ah, el PT. En 89 Okay, claro, ha era sido el demonio. histórica Sí, la sí, sí, reacción y en 2002 también ha sido muy fuerte. Ya en 2006 y en 2010 no tanto. ¿Y ahora? Ahora el empresariado brasileño es muy cauto en se manifestar. Hay una tendencia muy crítica en relación a Dilma, mucho más do que a Lula en el final del gobierno Lula, por algunas políticas que Dilma empezó a adoptar el año pasado. Curiosamente, actitudes muy industrialistas, pero... Intervencionistas. Sí, por ejemplo, hubo un problema hace un año que se suele decir contabilidad creativa, ¿no? O sea, una forma de se calcular las cuentas públicas que ha enojado diversos sectores que apuntalaron como si fuera una suerte de manipulación estadística. Ajá. Parecido a lo de la Argentina, no tan marcado, digamos. Parecido con la Argentina, no tan marcado. Ahora, Taos, ¿qué tema estás siguiendo con más atención en la Argentina? ¿Sobre qué estás escribiendo? ¿Qué te está llamando la atención? Bueno, en este momento la elección, más que nada, y el hecho de que en Argentina se está hablando de una transición cuando faltan 2 años de gobierno. Eso es muy interesante quizás para un estadounidense, porque allá empiezan a hablar de una transición después de que un candidato haya sido electo presidente. Se habla ¿Aún de cuando ya no tiene reelección? ¿Aún después del segundo mandato? Sí, sí. En general sí. O sea, vos lo que estás diciendo es que muchos en la Argentina perciben esta elección del próximo domingo casi como una elección presidencial. En el sentido de que piensan, desde mi punto de vista, Sí. quizás equivocadamente, de que va a haber enormes cambios de golpe como tendríamos si tuviéramos un nuevo presidente después del domingo. ¿Y cómo perciben a los distintos candidatos? Es decir, ¿hay una valoración distinta de Massa, de Scioli, a los ojos del norteamericano? Lo que percibo y escucho es que hay la percepción es que los 3 presidenciables, Massa, Macri, Scioli, sí. Son todos una versión más amigable al mercado y a la economía y a la escena internacional que el gobierno propio. Entonces hay una visión bastante positiva sobre lo que podría ocurrir después del domingo hasta 2015. Muchas esperanzas de que esta elección sea una semilla que crezca y creo que hay mucha gente que quiere ver una flor en esta elección cuando realmente es solo una semilla y hay que esperar 2 años para ver cómo va desarrollándose. El sábado me tocó estar, por razones sociales, con uno de los más importantes publicistas de la Argentina, expertos en publicidad, creativos de publicidad, tiene una empresa de publicidad tal vez la más importante. Le digo, ¿cómo estás viendo la campaña? Él interviene además en la campaña con un candidato, o con varios candidatos, en distintas provincias. Me dice, mira, es imposible hacer publicidad en esta campaña. Primero porque la campaña es larguísima. Desde las primarias hasta ahora es infinita, no hay discurso que aguante. Y segundo porque la política se ha vuelto muy sucia e interviene sobre las campañas de manera muy accidentada, aparece tal video, aparece tal asesinato, le amenazan la casa. Esto que es una experiencia que nosotros como periodistas argentinos también tenemos. Es una campaña rara por lo larga y rara también por lo especialmente accidentada. ¿A ustedes les llama la atención o es lo que viven en sus propios países? César. La campaña en Argentina, de hecho, es muy larga por esta creación de las primarias sí. abiertas, simultáneas y obligatorias, que cuando voy a escribir sobre eso tengo que mitad de la nota es para explicar claro. qué es eso. ¿no? Sí. Y además donde van los candidatos que van a competir en la elección general, porque los tampoco mismos. Son internas, salvo la de UNEN. Claro. Pero la particularidad de esa elección es que lo que está en juego es una sola cosa,
de inicio, si Cristina va o no poder cambiar la Constitución para se reelegir. Cuando se quedó claro que será muy difícil, si no imposible hacerlo después de agosto, el inicio de la sucesión presidencial es totalmente inmediato. Es un poco como se pasó en Brasil después de las elecciones de la reelección de Lula en 2006, donde no había más la reelección y cuando se quedó claro que no habría un tercer mandato de Lula, inmediatamente se empezó el proceso electoral. Entonces me parece que acá en Argentina la sucesión de 2015 empezó el día 11 de agosto, ¿no? Claramente. ¿Cómo lo ves, Taos? Lo veo muy parecido. Es muy interesante como elección, no porque se eligen diputados como Massa o Insaurralde, pero porque se define posiblemente quién va a ser el próximo presidente. Hay una brecha bastante grande entre el Massa y Insaurralde, entonces por lo tanto como elección en sí no es muy interesante, no merece tanta cobertura en los medios todos los días, pero el hecho de que quizás se define quién va a gobernar el país próximamente sí genera muchísima atención. Taos, como vos, digamos, cubrís la Argentina para el lector norteamericano o internacional, a veces tenés que simplificar muchísimo qué es cada candidato, digamos, y ponerle un rótulo ideológico, es decir, en ese rotulado que haces, ¿tenés alguna caracterización así muy rápida de Scioli, de Massa? ¿Cómo los etiquetarías? ¿Cómo los etiquetás? Como... Scioli sería el gobernador confiable que parece construir poder de manera muy pasiva, por lo visto al menos, detrás de las escenas. Y espero para ver dónde caigan las fichas y después se posiciona. Pero eso ya es muy largo, pero en una frase. Pones center right, center left, center nationalist, populist, peronist. Con grandes posibilidades de equivocarme, Sí. Massa sería center right, la Sí. visión al menos, la Ajá. percepción. Sí. Insaurralde, center left, Sí. centro izquierda como la presidenta, y Scioli center right también, Ajá. que se esconde bajo el kirchnerismo como ¿Y Macri? centro izquierda. Center right también, aunque para un estadounidense Macri es dicho como muy derechista acá en Argentina, para un estadounidense a lo mejor sería demócrata. Claro. Porque, ¿Por qué? Por el Metrobús. Porque aún siendo del derecho argentino, hay una enorme demanda en la sociedad argentina que intervenga el Estado en ciertos temas, la salud pública, la educación gratuita, el transporte público, y creo que hasta para los partidos que supuestamente son de derecha o son de derecho para Argentina, no lo serían para un estadounidense. Y unen es lo más fácil, es la socialdemocracia. ¿No? Puede ser. ¿Cuál es la nota que más te gustó tener que escribir, César, en tu experiencia acá en la Argentina? La más interesante, la que más te divirtió. Bueno, no sé si me divirtió, pero lo que creí que ha sido la más importante es la elección de Papa Francisco. Porque, incluso ¿No te divirtió por qué? ¿Porque tenías la expectativa de que fuera brasileño? No. No, no. En verdad, si fuera brasileño no teria jamás quizás la misma repercusión porque el cardenal brasileño que estaba cotado no era una persona tan carismática como es Bergoglio, ¿no? Entonces la cosa más impactante ha sido eso, sí, sin duda alguna. ¿Y Taos? Fue muy lindo poder cubrir... Bueno, vos estuviste metido en la escritura de un libro sobre Bergoglio. Sí, hicimos un libro para el diario nuestro, Claro. The Wall Street Journal, y poder aprender y escribir de alguien que parece ser tan auténtico es realmente placentero como ser humano, más allá de ser un periodista, porque alguien que realmente parece que piensa como actúa como piensa y lo hace desde la posición de humildad, es bastante gratificante. Entonces a mí me gustó mucho también poder participar en ese libro. Si tuvieras que hacer un retrato de un político argentino, de los que están en la campaña o no, pero hablemos de los que están en la campaña, ¿cuál es el que te parece que rinde más periodísticamente para una buena crónica? Que rinde más. Bueno, Sí. lo que más rinde quizás son las cosas inexplicables o controvertidas o donde hay grandes desafíos o una historia de un ser humano que viene de la nada. En esta campaña no veo a alguien que ha crecido de la nada. No hay eso. No lo veo, no sé, a lo mejor hay. No, tal vez no.
Entonces, habría que encontrar a alguien que puede, quizás que ha tenido una historia diversa. En ese sentido, quizás Macri, porque empezó con el fútbol, y eso muchos lectores pueden identificar con el deporte, y cómo se convirtió del presidente de un club a un político. Pero es una pregunta, tendría que ¿No hacerme, ves una personalidad fascinante hoy en la Argentina, en la política argentina? Dentro de los Sí, presidenciables. de lo que estamos viendo. ¿Fascinante? Sí. No. No. ¿Cómo estás viendo la relación con Brasil? La relación está en un momento toda vez que Argentina se acerca de un momento de crisis en el sector externo, la relación con Brasil es casi que inmediatamente dañada. Entonces eso se pasó con una claridad cristalina desde 2011. Desde febrero de 2012, claro, con la creación de las DEJAI. Claro. Las DEJAI son... Contá lo que son las DEJAI para el que no está sí, al tanto específicamente. Declaración jurada de adelanto, sí, exacto, de importación. Sí, una creación que... Es una medida para frenar las importaciones brasileñas. En la práctica, toda y cualquier importación argentina tiene que tener un permiso de Moreno, una autorización de Moreno, de Beatriz Paglieri, lo que sea. Y eso afecta sobre todo y principalmente Brasil, porque Brasil no es un proveedor energético de Argentina. O sea, las importaciones que de Brasil son hasta cierto punto fáciles de sustituir por producción argentina. Así que el impacto, ningún país ha sido tan afectado en 2012. ¿Y eso, cómo repercute esto en la relación entre ellas dos, entre Dilma y Cristina? Sabes que no creo que sean tan diferentes como personalidad. A ver, ¿por qué? Dilma y Cristina. Dilma en Brasil tiene una imagen de ser una persona muy centralizadora, que resta un poco de la importancia de los ministros, concentra el poder, que no habla con casi nadie. Y bueno, y eso es lo que se comenta de ella. Mal carácter también, ¿no? No, eso no. Eso no pesa contra Dilma ninguna acusación. No, mal carácter, digo, mal temperamento, fuerte de carácter. Ah, sí, que mal carácter en Brasil tiene un significado claro, poco distinto. Bueno. Sí. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Muchas gracias, Muchas gracias. Muy interesante. Después seguimos con los tweets, con Carola, seguimos en Odisea. Programa Becas de Integración, BBVA Francés, séptima edición, por un futuro mejor para todos. Adelante. Más información en www.compromisobbvafrancés.com. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Mondelez International. Creamos deliciosos momentos de alegría. Todos los días disfrutás nuestras marcas. Somos líderes mundiales en caramelos, galletitas, chocolates y bebidas en polvo. Mondelez International. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de Santander Río Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. Para tu futuro, confía en quien tiene pasado. Bancor, 140 años, acompañándote. Y entramos ahora al análisis y el comentario del top 5, los tweets de la semana, que esta vez son 4. 4 tweets. El primero, Foster the People,
¿Es el verdadero? O... Ricardo Foster. Yo no logro distinguirlos todavía. Bueno. Los distingo porque este Foster tiene más de 10.000 seguidores. ¿Y el otro? El otro, que dice ser el verdadero, creo que no llega a 3.000. Para mí que este es el verdadero. Bueno, no sé. El pueblo nunca se equivoca. Tenés razón. Foster the People está hablando obviamente del accidente penoso que hubo en Once. Los verdaderos intelectuales de izquierda estamos en el lugar en que tenemos que estar, echándole la culpa a los trabajadores. Falso, me parece. Y yo voy a avanzar con un par de tweets dedicados a la metafísica del menemismo y del kirchnerismo, donde León 23 dice... 33, perdón. Existe una diferencia fundamental entre el menemismo y el kirchnerismo. El menemismo era menos afecto a las coartadas para sus maldades. Y le contesta Mr. Groncho, un conocido tuitero, dice, el menemismo no buscaba el reconocimiento, se la llevaban y listo. Estos encima quieren un monumento y que renombren las calles. Muy bien, es una discusión metafísica sobre el peronismo, ¿no? Es así, sobre... Vamos ahora, no estrictamente a un tuit, vamos a ir a la carátula que ha puesto en su cuenta de Twitter el ministro Randazzo, y esto es un aporte, queremos que sea entendido así, a la gestión del ministro Randazzo, que sigue ilustrando su carátula con una gran estación de tren y un tren perfecto, reluciente, no sabemos de qué origen, debe ser chino seguramente. ¿No será mejor, dada la performance del ministro, poner un documento, un pasaporte, un DNI, habiendo tantas cosas detrás de la foto, que seguir eligiendo y apostando por los trenes? No sé, no me sé. parece que... Ojo que este tren estaba frenado, o sea que... Este logró frenar, Este frenó. Bueno, terminamos con el top 5. Vamos ahora a mirar por la cerradura de la política con Carola. ¿Cómo estás, Carola? ¿Cómo vienen hoy, para la vuelta de Nico, no? No somos nosotros, ¿eh? Estamos a full. No tenemos la culpa de nada. Bienvenido, Nico. Te Muchas extrañamos, te extrañamos. Yo también. Mucho tiempo afuera. No me voy más, lo prometo. No, te si escuchan voces raras es Miguelito, que acaba de llegar. El hijo menor de Nico. Estamos en ¿Cómo familia. estamos, Carola? ¿Bien? Muy bien, estamos muy en bien, familia. Muy bien. Traigo así algunos cuentos que me llegaron del coloquio de Mar del Plata, el coloquio de IDEA. Ah, pensé que habíamos terminado ya con Pancho Olivera con el coloquio. No, teníamos un poquitito otro más. aspecto. Vieron quiénes estaban, ¿no? Estaba Scioli, que dijo, yo vengo todos los años, pero el año pasado parece que no había ido. No sé si no lo habían dejado. No fue el año pasado, ¿no? No, el año pasado no parece había que fue ido. ayer, ¿eh? ¿Cómo Cuando fue? todos tenían miedo. Claro, el año pasado no lo dejó ir Cristina, es verdad. Lo Le organizó un acto en la Casa de Gobierno. Sí, para repartir no sé qué cosa. No pudo ir. Creo que había que evitar una foto con Lula. Para que no se saque la foto con Lula, que estaba en el tan coloquio. ansiada, Sí, la tan no ansiada. pudo. Pero este año sí estuvo él, estuvo Massa, estuvo Margarita Stolbizer, y lo mejor que me llegó, una de las actividades a la noche fue una fiesta que organizó el banco HSBC, y ahí hubo un dúo inolvidable. ¿Música? Un dúo musical. Palito. Palito. Sí, ¿y con quién hizo dúo Palito? Cacho Castaña, no sé, ¿están Scioli por ahí? Cristiano Ratazzi. Eros Rataziotti. Qué interesante, bueno, muy bien, Ti Cristiano. piace? Muy bien, mi piace. Bueno, hicieron un dúo y cantaron cantaron La Felicidad. La Felicità. Es que vamos a cantar La Felicità. La claro. Felicità. Muy bien. Palito estaba con un... No le tiene miedo a nada, Cristiano. Muy bien. Nada. Muy bien. Y Palito con el blazer de cuero, una chaqueta de cuero. Muy chic. Inolvidable. Pero el que no... ¿Insaurralde? No estuvo. Bueno, esto era una especie de restauración conservadora a la que él no se iba a prestar. ¿Y vos decís que es por eso que no fue? Bueno, supongo. Pero estuvo en otro lado, ¿eh? ¿De dónde? Estuvo en ¿En el CONICET? No particularmente. No, parece que estuvo en un desfile con Jessica. ¿No estaba en la librería Liberarte de Corrientes con la gente de Carta Abierta, no? Parece que No, Con estaba en un Jessica Sirio. desfile en La Matanza. Sí. Estuvo en un desfile, así que no sé, a algunos lados sí va, a otros no, pero Qué ahí sí extraordinario, estuvo. Ahí estuvo. O sea que ya es abierto eso, ya es público, Abierto, parece. ¿no? Parece, por lo menos ahí aparecieron, estaban ahí en primera fila, así que no. Bueno, última muy semana de escondido. campaña en Insaurralde. Sí, parece que Mi qué? se mandó un chistecito acerca de Gabriela Michetti, que es
irrepetible. Yo no lo cuento, no lo ¿Pero repito. ¿Ahí en La Matanza? No sé dónde fue, a mí me llegó el cuento, pero no lo puedo repetir. ¿Pero cómo, ¿de qué se trata? No lo puedo repetir y por suerte. ¿Hay un video? ¿Vos lo tenés? Hay un video, pero no, yo no lo tengo y no sé si va a salir, pero el video está. Con un chiste de Insaurralde. Hacia Gaby. Vos sabés que es preocupante, ¿no? Porque el encargado de la publicidad de Insaurralde es Savaglio, que ya tuvo problemas con chistes de sus candidatos en aquella campaña de Macri. ¿Se repite esto, decís? Yo creo que sí, que es un descuido que no debe ser de Savaglio, debe ser el que le organiza las filmaciones. Opa. Bueno, veremos si salen. Yo por ahora no creo, última semana de campaña, todo el mundo trata de que no se mueva, de que no sople un viento y que todo quede quieto. Todo quietito. Y sí, están todos contentos. Con la situación en la que están. Está todo quietito. Sí. Así Bueno, que por esta semana siempre. les tengo esto. Muchas gracias. Bueno, damos por inaugurado entonces el momento whisky. Es el momento de brindar de la noche. Exactamente. Vamos a brindar. Cheers. Cheers. Hay que... Apenitas, ¿no? Mojar los labios. Apenitas. Y cuando salga el próximo programa de Odisea Argentina, el lunes que viene, ya van a haber ocurrido las elecciones legislativas. Entonces, ¿cómo te imaginás, Carlos, el día después en lo político y en lo económico? Yo en lo económico te digo cómo me lo imagino. No tan pronto como el lunes, porque para el cepo nos esperaron 3 o 4 días, pero yo me imagino un gobierno que va a seguir haciendo lo mismo, pero con el apretón buscador de dólares postelectoral, que no va a ser una búsqueda de dólares por las buenas, sino que me imagino que nos van a dificultar un poco más la vida con el gasto en turismo en el exterior. Se van a cortar un poquito la posibilidad de importar autos de alta gama acá, a la Argentina, y probablemente el gobierno acelere un poquitito el ritmo de depreciación de la moneda por encima de lo que lo viene haciendo en la actualidad. No un salto, pero ahora frenó un poquitito, está depreciando a un ritmo más lento que el que lo hacía hace unos meses. ¿Cuánto va a ser la devaluación en el año? ¿26? Este año va a ser 28%. Bueno, la inflación. La inflación, y uno pensaría que el año que viene puede ser 35, pero no de un salto, sino que va a acelerar un poquitito el ritmo. ¿Y en la política cambia algo? Sí, bueno, en la política cambia mucho. Digamos, vamos a tener a un Massa que va a ganar por una cifra importante el próximo domingo. Creo que Massa está como aquel que fue al Banco Central a comprar el CEDIN, ya dejó los dólares, y este domingo con el CEDIN va a querer ir a comprar rápido el departamento. Es decir, Massa va a tener que consolidar muy rápidamente este capital político que tiene a partir del domingo, que lo tiene básicamente por haberle ganado al kirchnerismo. Quiere hacer fast forward para los próximos 2 años. Exactamente, y lo va a hacer porque va a lanzar esa misma noche un discurso presidencial y una campaña presidencial. Va a ir a Brasil, va a ir a España, está preparando ese viaje, va a ir a verse finalmente con Francisco al Vaticano, todo esto en los primeros 15 días de noviembre, tratando de consolidar su imagen como algo más que el verdugo de Cristina, como alguien que merece ser considerado por sí mismo. Scioli me parece que va a hacer lo que viene haciendo, que es recostarse en el PJ, en su condición de presidente del PJ, va a querer ser más visto como presidente de un partido que como gobernador de una provincia problemática, y lo vamos a ver recorriendo el país. Y Cristina vuelve, no sé cómo volverá, es la gran incógnita de la política hoy, cómo le habrá afectado emocionalmente todo este trance desde el punto de vista clínico. Están los que dicen que vuelve como aquella protagonista de Goodbye Lenin, con los que le van a haber grabado unos videos donde ganó Insaurralde, etc. Y en todo el corredor del Libertador, sí. Claro, todos los Gracias afiches. Cristina con Insaurralde ganador, son picardías de los perversos. Qué pica. No, yo creo que va a volver con una sensación de que ella no ha perdido, por lo que dijimos a lo largo del programa, digamos, la capacidad electoral de ella todavía sigue siendo muy importante, sigue teniendo una imagen positiva considerable, y esto favorece, dado su natural narcisismo, la idea de que, bueno, perdieron otros, no perdí yo, ratifico todo lo que vengo haciendo. Estas son las hipótesis con las que nos manejamos hoy lunes a la noche. Bueno, lo veremos el lunes que viene cuando nos volvamos a encontrar. Muchas gracias por habernos acompañado. Así que buenas noches, Carola. Buenas noches, Carlos. Noches. Hasta el lunes próximo que lunes. viene. Nos vemos. La, 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 la.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me